Amén. Antes de comenzar el sermón propiamente dicho, quisiéramos recordar un día especial que estamos viviendo hoy. No lo sabíamos, nos lo han comunicado cuando estábamos ya en plataforma, pero creemos que merece la pena recordarlo. Y no solo es un día especial, sino que vamos a buscar algo que nos ayude a identificarlo cada año. ¿De acuerdo? Yo voy a pedir a Laurentio, si no le importa que se venga aquí, porque él no lo sabe esto. Esto es Ayer fue el cumpleaños de Laurentio. ¿Sí? No, pero esa no es la razón. Ayer y hoy hace un año que dedicamos este templo. Así que es interesante, ¿eh? Lo digo porque cada vez que cumple años Laurentius ya sabéis que estamos celebrando también el cumpleaños de nuestro templo, de nosotros. No sé cuántas veces podemos vivir un cumpleaños colectivo, ¿no? Así que me atrevo a sugeriros, y si hay alguien que puede tocar el piano, a que nos autocantemos, ¿eh? Cumpleaños feliz. ¿Os parece? ¿Sí? Rompemos todo protocolo, pero no importa. Es un día lluvioso y merece que rompamos alguna cosa. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, acabamos de convertirlo en un símbolo viviente del cumpleaños de la Iglesia. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, yo quiero comenzar en esta mañana, sin necesidad de que se muevan de sus asientos, con una historia para nuestros niños, ¿de acuerdo? Es la historia de Esmeralda. ¿Sí? Esmeralda era una niña muy especial. Había muchas cosas que le gustaban, normal, como a cualquier niña, ¿no? Pero había una relacionada con su manera de vestir, ¿sí? Yo pido a los niños que se fijen muy bien, en 4 imágenes que van a pasar de Esmeralda, porque cuando pasen les voy a decir cuál es la característica, que es lo que a ella le gustaba. ¿Os parece? Sí, van a ir pasando, ¿eh? Fijaos. Dos. Tres. Ya se hace evidente, pero bueno. Y 4. A ver, ¿algún niño me podría decir cuál era la característica, o qué caracterizaba a Esmeralda en su manera de vestir? ¿Alguno? Ha sido perspicaz. Perspicaz quiere decir que se ha dado cuenta. ¿Eh? ¿Qué? El verde. Le gusta vestir de verde. Sí, muy bien. Detective, podía ser. A Esmeralda le encantaba vestir de verde. En cualquier momento del día, de la semana, tenía que llevar algo verde. Era algo que era propio de ella. Hay quien le gusta vestir de rosado todo el día, ¿de acuerdo? Sobre todo si son chicas, es más normal. Pero a ella le encantaba llevar algo verde.
Tenía una segunda característica, Esmeralda, y es que le gustaba, esta no era tan buena, mucho ver la televisión. Tanto es así que su madre de vez en cuando tenía que decir, Esmeralda, no mires tanto la televisión, ves demasiado la televisión, esto no puede ser. Se pasaba el día viendo la televisión, un día y otro. Y llegó un momento que lo que más le gustaban eran las noticias. Una noticia y otra y otra. ¿Sabéis? Poco a poco, el verde que tenía su manera de vestir y el verde que tenía su corazón se fue haciendo cada vez un poco más gris, porque las noticias precisamente no son positivas, ¿verdad? Tanto es así que llegó un momento en que se sintió que todo el mundo, toda esta tierra iba tan mal que no merecía la pena vestir de verde. Así que cambió su manera de vestir y a partir de ese momento iba bien gótica, de negro. Negro, gris, colores de esos tonos tristes como el mundo que ella veía en los noticiarios. Triste. Pero había una tercera cosa que caracterizaba a Esmeralda que era positiva, y es que le gustaba leer. Y le gustaba leer la Biblia. Extraño, ¿eh? Alguien que ve mucho la tele y que le gusta leer la Biblia, pero veis, nuestro mundo es así. A veces es un poco extraño. Hay cosas que parece que no tienen demasiado que ver y se dan juntas. Leyendo la Biblia, descubrió un texto espectacular. Le gustó tanto el texto que, ¿sabéis lo que hizo? Lo escribió en un papel, lo dobló, lo colocó en una cajita. La caja más preciosa que tenía en su casa. Obviamente, una caja con un cinto, con un moño verde. ¿Qué hizo con esa caja? Porque no se podía guardar ese secreto sola en su corazón. ¿Qué es lo que hizo Esmeralda? Bien, pido a todos los niños que estén muy atentos, silenciosos en el sermón, porque al final del sermón vamos a ver qué hizo con la caja y cuál era el texto. Y os aviso que es un texto muy interesante, que en cuanto lleguéis a casa, a los niños tendréis que tomar vuestra Biblia y con un lapicero, un fibrón verde, marcarlo. Porque es el texto más importante del sermón en esta mañana. Dicho esto, y esperando al final, quiero hablaros de en qué año estamos viviendo. No sé si sabéis que la casa Pantón saca cada año un color. La casa Pantón se dedica a definir los colores del mundo. Es una casa que se ha convertido en un referente tal que los buenos especialistas en pintura, en decoración, en interiorismo, toman la carta de los colores Pantone, sus números, como base para no equivocarse en qué números quieren usar y cuándo los quieren usar. Así, si uno quiere acertar en la tapa de un libro, dice, pues tiene tal color Pantone. O está eligiendo la tela de un mueble y está haciendo interiorismo, y dice, esta tela va a tener tal color Pantone. Bueno, este año es el año de este color. El Pantone 175641. Este color tiene un nombre, pero por el momento, para nosotros, es solo un número. A lo largo del sermón de esta mañana vamos a ver cuál es el nombre de este color, porque vivimos en este mundo este año en el color Pantone 175641. Y dado que estamos en ese año, me pareció que era conveniente que hablásemos de verdes. Y comenzar hablando, en primer lugar, del verde vida. Los que sois de esta zona, no os extrañáis demasiado con ver pasto o ver mucho verde,
Pero los que somos de otros países, sobre todo de zonas de otros países donde no llueve tanto como aquí, donde seguramente nuestros tonos, si hay verdes, son verdes más grisáceos, o hay muchos colores siena, ocres, llegar a un espacio donde hay mucho pasto y verde es la sensación de sentir que hay vida y que nos encontramos con vida. Así que la primera imagen que nosotros tenemos y reflejo que nosotros tenemos en la Biblia, curiosamente, de la vida, de lo que implica la vida, se encuentra en Génesis y habla del verde. Si nosotros observamos en los días de la creación, los primeros momentos son momentos, diríamos, inorgánicos. Luz, firmamento. Pero el primer momento orgánico de vida es este versículo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Es curioso, cuando Dios empieza a crear ese entorno, ese ambiente, en el que luego va a colocar al hombre, lo primero que hace es colocar vida. Verde, vida. Hierba verde. Sigue diciendo el texto, produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Un par de detalles. No sé si sabéis, seguramente no sabéis, que la palabra hierba verde, dos palabras en español, en el original es solo una palabra. Pero esa palabra siempre implica que esa hierba es verde. No es amarillenta, no es algo que está marchitando. Esa palabra siempre implica que es verde. ¿Habéis visto esos paisajes de Irlanda, paisajes del norte de Escocia, esos verdes intensos? Esa sería esa palabra. O sea, Dios cuando crea, lo primero que hace es colocar un manto de vida. Precioso. Y tan intenso es que no se puede contener y dice, Kitov. Qué bueno. Qué bonito. Qué espectacular cómo me ha salido este manto verde para el hombre. Porque a Dios le gusta estar con nosotros en entornos de belleza, en entornos de vida. No solo colocó hierba verde, llenó el espacio, aquel jardín, y por eso era un jardín o un huerto, depende de cómo interpretemos la palabra. Aquel jardín lo llenó de árboles, árboles por todos lados. Si hay algo que me fascina de América, entre otras cosas, son sus árboles. Tenemos un continente, Europa, ya desgastado y no se nota esa vitalidad, esa inmensidad de árboles. Pasear por nuestro parque es disfrutar de especímenes interesantísimos. Dios creó árboles. Fijaos el texto de Génesis 2:9. Y Adonai Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Me encanta esta expresión. Todo árbol delicioso a la vista. Observad el orden. Uno ve el porte, la estampa. Imaginaos estar en el jardín del Edén y uno se encuentra con árboles impresionantes. Mira, ¡qué espectáculo! Es delicioso a la vista. Y después, bueno para comer. Es muy interesante el detalle del texto, ¿verdad? Primero la impresión, el porte, el árbol y después la utilidad. Hay mucho de religión en esto, ¿verdad?
en ocasiones vivimos una vida intensamente religiosa y disfrutamos de ella, y con los años nos damos cuenta de que fue útil y de que fue buena, ¿no? Aprendimos a tener un régimen pro salud y nos iba bien, nos gustaba, y cuando pasan los años dices, fíjate, he tenido menos enfermedades de este tipo. Es útil, no solo es bello, también es útil. Pero el orden es interesante. Primero delicioso, después útil. También el árbol de la vida en medio del huerto, aquel del que tomaban los frutos y les hacían continuar viviendo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En realidad este árbol no tenía demasiado problema si no fuese, al menos en la primera parte del árbol, ¿no? El árbol de la ciencia del bien. No está mal saber, ¿verdad? Estamos en un sitio donde queremos saber. El problema era la segunda, y del mal. Y ahí coloca a Adán y a Eva. Adán y a Eva en medio de un jardín lleno de verde vida, lleno de árboles inmensos, deliciosos a la vista, útiles, prácticos, un árbol del que tomaban frutos y poco a poco, y cada vez más vivían, y otro que no debían de tomar sus frutos. Era la manera de demostrar su libertad. Ellos eran criaturas que elegían libremente no tomar de ese fruto. Y nos dice el texto, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y hoy yo quisiera destacar una idea sobre este texto que me parece muy interesante. Porque casi siempre, en la primera lectura que hacemos, cuando pensamos en desnudo, obviamente pensamos en alguien sin ropa. Poco después vamos a ver en el relato que se encuentran avergonzados porque no tienen ropa. Pero ¿sabéis? Esta palabra llega mucho más lejos. No era una cuestión solamente de piel. Es más, el problema de la desnudez no es un problema de piel. Es un problema de mente, de pensamiento. Podríamos decir que Adán y Eva eran transparentes, eran sinceros. Ya sé que esta palabra no está de moda hoy día, pero podríamos decir que eran gente inocente, con todo lo positivo que significa ser inocente, como son los niños, inocentes. Nos encontramos con un par de personas que eran sanas, equilibradas, recién creadas, transparentes, sinceras, inocentes. Muchas gracias. La palabra es Erom. ¿Os quedáis con ella? No hace falta que la recordéis. Quedaos con ella, ¿eh? Desnudo, Erom. Pero he aquí que entre el verde de los árboles surge una figura, supongo que verdosa también, pero de un verde distinto. Dice el texto, la serpiente era astuta. Erom, transparente, sincero. La serpiente no era Erom. Nunca ha sido Erom la serpiente. Satanás no es transparente. Es padre de mentira. Era astuta. Casi igual que Erom, ¿verdad? Pero no hay diferencia. Hay mucha diferencia. Arum. Avivada. Astuta. Te decía las cosas de manera que sacaba partido. Parecía sincera, pero no lo era. Parecía transparente, pero no lo era. La gran lucha entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás siempre ha sido esta. La gente de verdad, íntegra, honesta, sincera, y aquella gente que no lo es. Que tiene agendas propias, personales, intereses propios. Y la serpiente empieza a mezclar la paleta de los colores de manera que el verde vida y el verde árbol empiecen a modificarse lentamente para tener otras tonalidades.
Así que la serpiente, frente a Eva, empieza a practicar con el primer tono. Verde árbol, frondoso. No sé si os ha pasado alguna vez. Mi primera impresión de la selva, yo tenía la selva mitificada. Películas de Tarzán, las lianas, toda esta serie de cosas. Así que la primera vez que llegué, mi primera experiencia de selva fue en Iguazú, ¿de acuerdo? La primera experiencia, lo primero es ver si me podía colgar de una liana. Era una época en que tenía condiciones mejores que las actuales. Y no era tan fácil lo que hacía Tarzán. Esa fue la primera impresión, primero que me llamó la atención. La segunda cosa que me llamó la atención era la gran cantidad de vegetación que había. Yo me imaginaba una selva ordenadita, ¿eh? Aquí un tipo de tracáneas, aquí unas costillas de Adán, ahí colocadas unas cuantas palmeras. Estaba todo abigarrado, mezclado, plantas por todos lados, bichos, plantas, calor, ¿de acuerdo? Así que mi imagen mítica de la selva cambió un poco y generó en mí el concepto de frondosidad. Tanta cosa, que uno no es capaz de ver el árbol. No es capaz de ver el porte solo, porque hay demasiado. La serpiente experimenta con Eva. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Poco transparente, ¿eh? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. El día que comas del fruto de este árbol vas a tener una experiencia sensorial increíble. Vas a ver cosas que nunca antes habías visto. Una experiencia casi mágica, ¿de acuerdo? Y no vais a morir. ¿Cómo que vais a morir? No vais a morir. Serpiente. Además, mezcla los colores para que surja un segundo tono, el color verde laurel. El verde laurel es el segundo de los grandes problemas de nuestra humanidad. El primero es cuando nos alejamos de Dios y desequilibramos nuestros sentidos. El verde laurel, y así lo va a reconocer la Biblia y la historia, es querer ser o intentar ser lo que no somos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabéis? Saber el bien y el mal no es ser como Dios, es saber el bien y el mal. Hay gente que en su vida, adolescentes, quiere adelantar etapas en su vida y saber cosas que no debieran saber. Eso no los hace más adultos. Lo sigue haciendo adolescentes con más conocimiento. Quizá el no adecuado, pero con más conocimiento. Seréis como Dios es una gran mentira. Porque nosotros somos criaturas, no somos Dios. Y no podemos ser dioses. Sí que sabemos del bien y del mal. Y esa es una de nuestras tristezas, que sabemos del bien y del mal. Pero nosotros nunca podemos ser como dioses. ¿Sabéis? El verde laurel se ha mantenido a lo largo de los siglos. Tanto es así que cuando los emperadores, los césares romanos, entraban después de una conquista a Roma, les daban una corona de laurel, ¿sí? La ponían en su cabeza y entraban en su carro acompañados de un siervo que constantemente les repetía lo mismo al oído y despacito. No olvides que eres mortal. No te creas que eres un dios. No eres un dios. No sé si es que lo decían muy despacito los siervos, porque no sé si era el momento adecuado, pero algunos de aquellos emperadores no le hicieron demasiado caso. Léase Augusto. El verde árbol que proponía la serpiente, que embargó a Eva, es un verde que produce desequilibrio de los sentidos. El verde frondoso hace que nuestra manera de percibir las cosas varíe. Observad el detalle. Decíamos que Dios había creado árboles deliciosos y después que eran buenos. Y la mujer vio que el árbol era bueno. No estamos viendo todo el árbol, ¿no? Estamos viendo un detallito del árbol.
Esto es bueno, si tampoco es tan malo. ¿Sabéis que el pecado comienza por aquí? Empezamos por bajar el nivel de pecado, de problema del pecado, buscándole utilidad, ¿no? Bueno, si de todas maneras, si copio un poquito del examen, lo importante es que acabe la carrera de medicina para curar a mucha gente, ¿no? Si soy un poquito infiel a mi pareja, tampoco pasa nada, ¿no? Pues lo importante es que, yo sé, que luego nos volvamos a reencontrar y seamos muy felices. ¿Os habéis dado cuenta que muchos de los problemas empiezan con la utilidad? Tampoco es tan malo si es útil. ¿Sabéis? No estaba viendo el árbol. Estaba viendo una parte del árbol. Segundo, y que era agradable a los ojos. ¿Sabéis? La palabra aquí significa deseable, apetitoso. No existía este concepto si lo leemos cuando Dios crea el árbol. Empieza a crearse nuevo. Los sentidos están cambiando. Cuando yo empiezo a intento excusarme para hacer algo que está mal, lo siguiente que hago es decir, si esto es apetecible, es agradable a los ojos, tiene belleza. Y por último, el concepto que Dios había colocado en primer lugar aparece al final. Y era árbol delicioso. Eso sí. Esa delicia se ha convertido en codicia. Y era delicioso para aprender sobre el bien y el mal. Así que la primera persona que entró en esta dinámica de mezclar los colores que no debía mezclar, cayó en la tentación y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomó y dio. ¿Sabéis? Esta cadena sigue existiendo hoy día. Cuando alguien empieza a experimentar verde frondoso, verde laurel, no se queda con su color. Intenta que los demás tengan el mismo color. ¿No os ha pasado nunca que os mancháis y sin daros cuenta vais manchando mientras pintáis cualquier otra cosa? Hay gente que se mancha de color verde frondoso, verde laurel, y se encarga de intentar que los demás también se manchen. El relato en el que Dios se nos muestra como el gran pintor de la historia, el relato nos dice que Dios intentó compensar esos verdes por la pureza de un verde vida, novedoso y vital para el ser humano, el verde esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a venir alguien que va a solucionar este problema, esta mezcla inadecuada. A partir de esa propuesta del primer sacrificio, supongo que todo hubiese sido muy diferente si Adán y Eva se hubiesen tomado las cosas de otra manera. Si sus hijos se hubiesen tomado las cosas de otra manera. Si se hubiese seguido la esperanza de estar cerca de Dios, de confiar en el sacrificio que vendría a traer Jesús. Pero sabéis, la estrategia de la serpiente durante siglos siguió funcionando. Y siguió funcionando de la peor manera, haciendo que los hijos de Dios se adapten y vayan mezclando la verdadera religión con variantes que se parecen mucho pero que no lo son. Si leemos solamente el primer relato, Caín y Abel, nos damos cuenta de que Caín decide no hacer sacrificios y usar un verde distinto al que tenía que usarse, verdura. Y no funciona así la cosa. Y esa fue la historia del pueblo de Israel. A mí me llama mucho en esa historia la atención un hecho que para mí es significativo, casi un prototipo de la historia de Israel. Sabéis que en la época de los reyes el gran problema era que las religiones cananeas eran religiones que se abocaban mucho a la fertilidad, cultos a la fertilidad, a las grandes fiestas. Y ante eso, muchos de los hijos de Dios
caían en la tentación. Y es curioso que tenían por un lado su religión a Yahvé, al Dios verdadero, pero de vez en cuando iban a fiestecillas, a algunos ritos idolátricos muy atractivos con relación a las prácticas cananeas. Muchos de esos ritos se realizaban curiosamente en medio de los bosquecillos y de las cimas de alguna de las montañas, entre la frondosidad de alguno de esos bosques y árboles, de manera muy llamativa, con mucha música, con mucha sensualidad. Os voy a dar un ejemplo. El rey Acaz o Ahaz, depende de la versión que estéis usando. Segunda de Reyes 16:4 dice: Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. La realidad en este periodo es que el pueblo vivía entre dos religiones, en un verde frondoso en el que a veces no diferenciaba unas cosas de otras porque había generado tanta interés por el detalle que no veía el árbol completo. ¿Y sabéis? Ahaz hizo pacto con Aram. Se parecen, ¿eh? Aram. Aram era atractivo, era el reino cercano de buenos barcos, muchos árboles, cedros, impresionantes. Hizo un pacto políticamente correcto, pero cada vez más alejado de la realidad de lo que Dios quería para ellos. Y eso, ¿sabéis? Esa tendencia, ese prototipo, me hace pensar en nosotros. Estoy seguro que si alguien apareciese, a ver si consigo que pase, muy bien, con este aspecto a la iglesia, nos sentiríamos cuanto menos que extrañados, ¿verdad? Nos chocaría mucho, ¿no? Alguien con un aspecto tan punky, ¿no? No sería normal, aunque quiero deciros que he visto de todo en mi vida eclesiástica, ¿eh? Pero bueno, pero no, en esta iglesia no sería tan normal, ¿no? Solo tenemos un año de vida, no somos tan avanzados en esto. Pero yo veo muchos sábados cristianos así. Cupcake está de moda, ¿sí? Cuando uno va a cualquier confitería, lo in en este momento es cupcake, ¿sí? Me llama mucho la atención y permitirme la comparación. Yo creo que hay adventistas magdalenas y adventistas muffin. ¿Sabéis la diferencia entre un muffin y una magdalena? ¿No? La diferencia es muy sencilla. Siempre los elementos son los mismos, solo lo distingue uno. En las magdalenas se emplea aceite de oliva, ¿de acuerdo? Y en los muffins, crema, ¿sí? Lo demás, huevo, harina, todo lo demás, un poco de azúcar, corteza de limón, depende del gusto, es lo mismo. Bueno, hasta hace no tanto tiempo, nosotros vivíamos, y aquí se puede contemplar, adventistas magdalenas y adventistas muffin. Adventistas de origen mediterráneo, por lo tanto extrovertidos, ruidosos, creativos, ¿de acuerdo? Magdalenas. O adventistas de un origen más centroeuropeo, como la crema, ¿de acuerdo? Mucho más sistemáticos, serios, estables, más silenciosos. Nuestras grandes diferencias eran o ser magdalenas o ser muffin, que entre nosotros podía ser un gran problema, pero que no lo es en realidad. Lo interesante es que poco a poco, sea la base que sea magdalena o sea muffin, hemos colocado encima un top con mucho azúcar, muy llamativo, muy colorido, y estamos dejando de ser magdalenas o muffin para ser cupcake. Menos magdalena,
menos comida con fundamento y nutrición y más intensidad, estética, de azúcar. No podemos decir que estamos edulcorados porque sería demasiado elegante, pero sí un pelín azucarados. Cuando yo pienso en Ahaz y pienso en el pueblo de Dios, digo, había un montón de cupcake. ¿Sabéis? Me preocupa mucho este asunto. Yo sé que es profético, pero me preocupa mucho este asunto. Porque es el verde frondoso. Es la disonancia. Yo no puedo entender que por la mañana estemos en una Santa Cena y por la noche la misma persona que ha estado en una Santa Cena esté en Viale en un boliche. No lo entiendo. No puedo entender que alguien se coloque su saco y corbata y venga puntualmente y esté en todas las actividades un sábado por la mañana y durante la semana cobre excesivamente el alquiler a un grupo de estudiantes que no siempre tienen los recursos. No lo puedo entender. No puedo entender cómo nuestro discurso es uno y en ocasiones nuestra vida es otra. Disonancia. Disonancia. Voy a hablar más adelante de esto, pero hay que tener mucho cuidado con el verde frondoso. Cupcakes. Poquito de sustancia, mucho de azúcar. Muy verde, muy rojo, muy amarillo. ¿Sabéis? Me preocupa la gente que es verde. Ser verde tiene dos sentidos en español hoy día, ¿eh? O uno es de Greenpeace, cosa que no sé si es la cuestión, o uno tiene aquí dentro cosas distintas que aquí afuera. Ser verde es un problema. Pero es en un segundo. Verde laurel. Va a llegar a decir la Biblia que este es uno de los problemas básicos del ser humano, cuando se cree que es lo que no es. Es muy interesante, ¿no? Me llamó mucho la atención la foto de la izquierda, un tenedor que se piensa que es cuchara. Alguien que se piensa que es lo que no es, o que quisiera ser lo que no es. Y ya nos viene este verde laurel desde el Edén, pero es que nos sigue pasando, ¿no? Nosotros vivimos en un entorno que se basa en los méritos. Y en ocasiones cuando alguien alcanza ciertos méritos piensa que es lo que no es. Nosotros somos profesionales, no somos semidioses. Somos personas, somos tenedores, no somos cucharas. Y lo más problemático es que a veces, cuando uno no es lo que es, puede mirar al otro con envidia. Y de ahí la expresión en español, ponerse verde de envidia. Es el gran problema de la deificación. Quiero ser lo que no soy, y si no lo soy y otro lo es, tengo problemas. Va a decir el salmista, y vi yo al impío sumamente enaltecido. Se le había subido. Y que se extendía como laurel verde. ¿Y cuántas veces, no? Nos surge el laurel. Y si no nos lo creemos, ponemos verde al que creemos que sí que está en esa situación. Dos grandes problemas que Jesús vino a decirnos que tenemos que superar. Porque siempre ha sido así y hemos de superarlo. Y Jesús vino a poner verde vida, curiosamente, en nuestras existencias. Me encanta cuando Jesús reúne a las grandes multitudes, cómo los vuelve al origen, cómo los vuelve a la creación, en el entorno y luego en los milagros, ¿no? Un ejemplo, uno de los muchos milagros de Jesús en Mateo 14:13. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Es curioso porque ante el verde frondoso, Jesús nos propone el verde picnic.
quiero que comamos juntos. ¿Dónde? Al campo. Una planicie. Vamos a sentarnos en la hierba, toca de hierba, suave, el césped, para que te recuerde cómo era la creación en el principio. Vamos a volver al origen de las cosas, a lo que tiene que ser como tiene que ser. Y nos propone el verde picnic. Y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y se produce el milagro. Y Jesús, en este caso, multiplica para dar a miles de comer y muchos otros. Pero en otra ocasión los sienta y les empieza a decir, felices. Aunque seáis pobres, felices. Los mansos, felices. Los que lloran, felices. Vamos a poner las cosas en su sitio. En mí está la vida. Conmigo volveréis al entorno del Edén, al verde vida de verdad. Dejaos de vivir en la disonancia, de ser, como se decía de ellos en su época, como ovejas sin pastor, volver a mí. ¿Sabéis? Cuando uno vuelve a Cristo, las cosas son más sencillas. La frondosidad desaparece y uno empieza a ver el porte de las cosas, las estampas. No es la religión más complicada en Cristo, no nos equivoquemos. La complicamos nosotros. En Cristo la religión es sencilla porque tiene vida. Y la vida es sencilla. No se quedó ahí Jesús. Aportó verde picnic al verde frondoso. Y al verde laurel, verde olivo. ¿Sabéis? Yo soy de una provincia de España donde se encuentra la mayor concentración de olivos del mundo. ¿De acuerdo? Uno entra en mi provincia y ve montañas y montañas, hileras una detrás de otra, de olivos. Es un árbol muy interesante el olivo porque oferta muchísimo. Uno lo ve y depende cómo. La estampa no siempre es el verde más intenso. Pero ¿sabéis? Las aceitunas aportan muchas soluciones en todo momento. Para mí Jesús es también verde oliva. Esta expresión, no sé cuántos la conocerán aquí, pero es muy común en España. ¿Alguien dice a buenas horas mangas verdes? ¿No? Bueno, pues vamos a aprender un poquillo de culturilla internacional esta mañana. Cuando alguien llega tarde a un lugar o a hacer algo en España, lo miramos casi siempre molestos porque ha llegado tarde y no ha trabajado lo que tenía que trabajar y decimos a buenas horas mangas verdes. Esto tiene una explicación histórica muy divertida. En torno al siglo XV existía una hermandad, que era la Santa Hermandad que se llamaba, que era como la policía, ¿de acuerdo? En aquella época no estaba todo tan institucionalizado como hoy día y, bueno, había problemas, ¿no? Había un incendio, un atraco, no sé, un ataque, lo que fuese. Entonces la policía, sobre todo en la zona centro de España, era la Santa Hermandad. Y la Santa Hermandad se caracterizaba por 2 cosas. Una, que llevaban un blusón, una camisa de mangas bien anchas, espumosas, verde. Y la segunda, que nunca llegaban a tiempo. Siempre llegaban cuando todo había pasado, el ladrón se había marchado, o yo qué sé, cualquiera de estas historias llegaban tranquilamente, no sea que se alterase mucho, colesterol y estas cosas, con sus lancitas y tal, decían, ¿qué hay que hacer aquí? Y la gente decía, a buenas horas, mangas verdes. Tanto es así que hasta hoy día, cuando alguien llega tarde y no hace las cosas como tenía que hacer, digo, a buenas horas, mangas verdes. Mucha gente es de la Santa Hermandad. Pero solo hay uno que es hermano de verdad. Solo hay uno que supo dar y hacer lo que tenía que hacer para solucionar todos los problemas. Y comenzó a hacerlo en un lugar muy peculiar, en el Monte de los Olivos, al lado de Jerusalén. En una prensa de aceite. Get Shemani significa eso. Prensa de aceite. El ungido por aceite, el Mesías, el Hijo de Dios, comienza la hora más importante de la historia de rodillas, rodeado de olivos en el Getsemaní.
qué verde, qué espectáculo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él tiene claro cuál es el porte del árbol, quién lo tiene que llevar y cómo. Y tiene claro que la fuerza depende de su Padre, de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Padre. Ese día se compensó tanto verde laurel que hay en este mundo, porque nos enseñó que nos hemos de entregar a la voluntad, al placer, a lo que le gusta al Padre, a Dios. No sé si conocéis a este personaje. Es quien da título al sermón. Y para mí me permite hacer una reflexión sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Cristo viene, nos oferta la vida, nos da mensajes de vida junto al césped, empieza a vivir la pasión por nosotros, rodeado de olivos, muere por nosotros, resucita por nosotros, anhela venir a por nosotros. Y el cristianismo parece que con los años se vuelve más débil y más light. Y uno mira alrededor y dice, ¿y la gente de fuera que tendría que estar recibiendo nuestro mensaje, qué verde vive, qué esperanza tiene? Esta es la foto de un poeta, Federico García Lorca. Es un poeta muy interesante, porque para mí vive o representa la realidad de mucha gente. Nació en una época convulsa, de grandes ideologías, donde había una religión muy fuerte dominando un país, donde había movimientos de izquierdas muy activos, movimientos de derechas muy activos, un país que se va a enfrentar en una guerra civil, como fue España, a mediados del siglo pasado. Y es un hombre que curiosamente vive las izquierdas con intensidad, pero es sumamente religioso por el otro lado. Podemos decir que García Lorca es el símbolo de la disonancia, de la gente que se quiebra por no saber muy bien dónde está. Su identidad de género no lo tenía claro. En un país machista, él llegó a ser homosexual. Hay un momento en que él escribe un poema. Este es el principio del poema. Este poema, si lo analizásemos bien, nos habla de un mundo que desea cosas y no las tiene, que no sabe hasta dónde vivir la religión, hasta dónde vivir el amor, que no sabe muy bien cómo se encuentra. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra a la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirar. Continúa el poema. No lo vamos a explicar, ¿verdad? Difícil, a los poetas les pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué decirlo así? En realidad nos está diciendo que hay mucha gente confundida, que hay mucha gente que no sabe dónde está, que viven en disonancia constantemente y que quisieran otra cosa. Pero para poder llegar a esas personas, yo hago otra pregunta. ¿Tú qué verde vives? ¿Vives el verde de la serpiente? ¿El verde de la frondosidad, con sus disonancias, cupcake? ¿O el verde del laurel, creyéndote más de lo que eres? ¿Sabéis? A nosotros Jesús nos dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero eres ni. Eres ni. Ni una cosa, ni otra. Cupcake. Pero el mayor problema no solo es que cupcake, sino que te crees que eres muy bueno. Y necesitas un poco de colirio para ver cómo estás, que eres desnudo, que eres pobre, que no tienes condiciones, que te piensas laurel, pero no eres laurel. Ni. ¿Sabéis? Duelen estos textos, porque sabemos, interpretando rápidamente Apocalipsis, que nos toca a nosotros. Y yo pienso, ¿somos eso? Yo no quiero ser eso. Somos ni. Vivimos una experiencia interesantísima el sábado y el resto de semana. ¿Dónde vivimos? ¿Qué vivimos? ¿Cómo vivimos esa experiencia? Ni. La frondosidad y los laureles de la vida nos desenfocan, distorsionan nuestros sentidos. Podemos ser de otra manera. A mí me gusta mucho el texto de Apocalipsis porque es curioso, ¿no? Sabiendo que nosotros ya casi no nos vamos de picnic por esto del calentamiento global y los mosquitos y los bichos y que somos urbanitas, Jesús en Apocalipsis nos invita a irnos a cenar por ahí, a tomar una pizza, ¿verdad? En cualquier lugar. Si leéis Apocalipsis, he aquí, ¿no? Estoy a la puerta de tu casa y te llamo, a ver si podemos comer juntos, cenar juntos algún día, porque sé que si te invito de picnic te cuesta. Pero Apocalipsis nos dice que nos invita a cenar. Quiere que nos volvamos a sentar a tocar la hierba verde, a disfrutar de sus milagros, a ver esos olivos añejos que nos dicen que Él se dio por nosotros. No tenemos por qué estar siempre en el ni. Tanto es así que dice, al que venciere, al que decida que no va a ser nunca más ni, que ya está bien de ser cupcake, que prefiere ser magdalena o muffin, ¿de acuerdo? A ese que va a vencer, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí. Al que decía ser sí, ese se va a sentar en mi trono. El verano pasado estábamos viendo con Esther el Palacio de Oriente en Madrid. El Palacio de Oriente es donde vivían los reyes. Ahora viven en otro sitio. Hay una sala que es la sala del trono. ¿De acuerdo? Me llamó mucho la atención porque me llamó mucho la atención la sala. Sabéis que todas estas cosas antiguas son más bien... no son tan atractivas, ¿no? Porque esta gente era un poco barroca en todos sus procesos, entonces mucho terciopelo, mucha historia así. Me llamó mucho la atención el trono real, lo pequeñito que era. Claro, no hemos tenido reyes grandes, los últimos quizá, pero los anteriores no. En España era pequeñito, y dice, bueno, no sé yo si en ese trono estaría muy cómodo, ¿no? Pero me imagino el trono de Dios. ¡Qué espectáculo! Te sentarás en mi trono. Serás de la familia real. No vas a ser Dios, porque nunca seremos dioses, pero seremos hijos de Dios y de la familia real. Espectacular. No somos lo que no somos, pero de lo que somos, lo mejor. Si eres de los que dicen sí, la victoria está ahí. Pensabais que no íbamos a llegar a este momento, los niños. Se ha hecho larguísimo, ¿verdad? Habíamos quedado que Esmeralda había dejado ese texto en una cajita, ¿sí? Una cajita como esta. ¿Sí? ¿Qué hizo Esmeralda después de esto? Pues sabéis, Esmeralda, muy amablemente, se vistió en primer lugar de verde. Su vida había cambiado. ¿Había malas noticias? Pero es que ella tenía un mensaje que merecía la pena vestirse de verde. Así que, muy dispuesta, salió de casa y se dirigió ¿dónde? Al templo. Entró por la parte de detrás,
un sábado por la mañana. Aquí, por detrás, un sábado por la mañana, os podéis imaginar, parece el subte en hora punta, ¿eh? Está llenísimo de gente, ¿eh? Así que fue sorteando como pudo todos esos adultos que había, se acercó a un anciano, le pasó la cajita, se la pasaron a una de las personas que iba a cantar en un coro ese día Una Esperanza, y le pidió que lo dejase para que el predicador en cierto momento pudiese usarla. Y aquí está la caja. ¿Queréis ver qué texto hay dentro? ¿Sí? Vais a tener que esperar un poquito. 175641. Es el color de este año. Ese es el nombre. El número, perdón. ¿Cuál es el nombre? Bien, el nombre se debe a un tipo de diamante de un color verde precioso por su composición que se llama esmeralda. Este año vivimos en el año, aunque parezca este año, Pantone esmeralda. Que para mí es el verde esperanza. Apocalipsis 4. Versículo 2. Juan, embargado en una visión, hace una descripción espectacular de un momento espectacular. Al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Sabéis que nunca me había fijado en este detalle de que ese arco iris, lo que había en torno al arco iris, o el mismo arco iris tenía una tonalidad esmeralda? Este texto es nuestro horizonte. Para mucha gente su horizonte es tener un trabajo, tener una casa, un auto, casarse, tener hijos, fallecer. Pero nosotros tenemos otro horizonte y por eso somos adventistas. Nuestro horizonte es que un día vamos a ver un trono en el cielo con nuestro Padre mirándonos y diciéndonos: sí, has sido vencedor, tienes un trono a mi lado, te vas a sentar conmigo. Y esa imagen de esperanza es lo que nos identifica, lo que nos hace distintos, es lo único. No somos mejores que los demás, porque somos criaturas, pero somos gente que tenemos en nuestro corazón verde esmeralda, verde esperanza para transmitir a aquellos que viven en disonancia, fuera y dentro de la iglesia. Hemos de seguir alimentando nuestra visión, nuestro horizonte, para que en los momentos en que nos sentimos más débiles, más tristes, ese color inunde nuestra existencia. Un trono, arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Qué bonito. ¿Sabéis? Cuando era pequeño, había un himno que me gustaba y me encantaba. Cuando era muy pequeño, porque quería decir que se acababa el sermón, era la dosología al final, todo siempre me encantaba, y bueno, ya está, hemos terminado. Me he aburrido mucho de pequeño en la iglesia y gracias a Dios
con el tiempo fui incorporándome al proceso. Por eso hay que pensar más en los niños. Con el tiempo fui entendiendo ese himno. Fue himno que se generó para un congreso de la Asociación General, años atrás, pero es un himno que nos embarga a todos de identidad. Porque es el color al que pertenecemos, son nuestros colores, la esperanza, el esmeralda. A veces nos sentimos solos, perdidos entre un grupo de gente, y eso nos da la sensación de que nuestro mensaje no es tan vital, pero lo es. Yo voy a pedir que el coro que habéis escuchado con ciertos matices de verde esta mañana se ponga de pie y cante ese himno. La primera vez. Conforme vosotros os vayáis sintiendo identificados y vuestros corazones canten, os pediría que en la segunda ocasión os incorporéis y cantéis con ellos. No somos tan pocos, porque el Señor nos acompaña, Él nos da la victoria. Y después de estos himnos concluiremos con una oración. ¿Qué verde vives? ¿Qué verde quieres vivir? ¿Fondoso, laurel o verde esmeralda? Aportando a los demás la esperanza, el sentido y el horizonte. Gracias, Padre, porque nos unes en una voz, en un sentimiento,
anhelamos que no quede aquí. Anhelamos que la gracia de tu Hijo Jesús nos proporcione muy buenos momentos de encuentro, nos proporcione la certeza de que tenemos con nosotros la salvación porque tu Hijo nos la ofrece y nos permita saber que podemos ser vencedores, que mucha gente necesita el horizonte que nosotros tenemos, que hemos de vivirlo y comunicarlo. Te pido que tu Espíritu, Señor, esté ahora y cada día de nuestra vida con nosotros, guiando nuestros pasos y nuestra mente, porque esperamos en ti y sabemos que tú lo haces todo con bien. Te lo pido en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.